caso Cotas, que como ustedes conocen ha estremecido los cimientos de la más importante cooperativa de Santa Cruz y posiblemente del país. El proceso está en marcha, me refiero a las investigaciones. En los últimos días se ha conocido, por ejemplo, que la cantidad inicial que habría sido defraudada, más de 7 millones de dólares, sería incluso superior y superaría los 8 millones de dólares. Las investigaciones continúan, se ha retirado documentación de la cooperativa de teléfonos de Santa Cruz, se ha confirmado las aprehensiones y las detenciones de varios de los involucrados y día a día se conoce alguna novedad respecto a este tema. Vamos a hablar de este panorama en los próximos instantes con el abogado Otto Ritter, que se encuentra ya en los estudios de Bolivisión en la ciudad de Santa Cruz. Allí lo vemos en imagen. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué novedades nos cuenta hoy del tema que acabo de mencionar? Muy buenas noches, Juan Pablo. Un saludo cordial a todo el país, a todo el pueblo boliviano que nos está viendo. Agradecido por la entrevista. Decirle que, gracias a Dios, creo que ya el caso Cotas está yendo por donde debería ir. Las investigaciones están, como dice la canción de Ricardo Arjona, vamos aclarando el panorama. Ya el panorama está casi claro. Ya se tiene al autor confeso de estos delitos, el principal responsable, que es el señor Uber Gil, y obviamente ya se ha ido determinando cuál fue el modus operandi, cómo salían estos televisores, dónde iban, luego dónde terminaban, cómo se comercializaban. Incluso ya hay comercializadores que están, o comercializadoras que están detenidas o con medidas sustitutivas, ¿no? Ahora, en los últimos días se ha hablado de la responsabilidad de los niveles intermedios y menores en el presunto caso de desfalco. ¿No es esta una figura que suele aplicarse para deslindar responsabilidades a las cabezas? Me refiero, y lo hago más simple a través de una pregunta, ¿será posible, por lo que se sabe hasta hoy, que las cabezas no hayan estado enteradas de algunos indicios de este desfalco? Mire, le voy a dar un ejemplo muy sencillo, porque muchas veces la gente dice que rueden las cabezas, que rueden los directivos, cuando lamentablemente no es así. Mire, hoy día o ayer se encuentra un funcionario judicial que había sustraído más de 500.000 bolivianos del órgano judicial en Santa Cruz. Entonces tendría que estar presa la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, ¿no es cierto? Y eso no corresponde, no es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces son funcionarios subalternos quienes traman todo este caso, un caso de corrupción, de robo, de estafa, lo que sea, y obviamente los directivos se enteran después. Muchas empresas privadas son víctimas de robo que hacen sus trabajadores, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, le comento, como abogado, fueron y me buscaron de una línea de transporte público porque la secretaria, durante 2 años, recién lo descubren hoy día, había estado robando tarjetas de operación de la misma línea de colectivo y recién la directiva se da cuenta. Entonces, hay cosas que van sucediendo y lamentablemente la gente quiere insuflar a veces por las redes sociales, que rueden cabezas que son inocentes, que no tienen nada que ver, y se va haciendo escarnio público. Le doy otro ejemplo. Pari, el Banco Unión, una estafa de, no recuerdo muy bien si fueron 36 millones de bolivianos, algo por el estilo. ¿Está presa la gerenta del Banco Unión? ¿O el presidente, el directorio del Banco Unión está preso? No, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay funcionarios, malos funcionarios, que burlan los controles. Ahora también se ha comentado en los últimos días, y lo han reconocido algunos de los ex ejecutivos, que hubo fallos en las estructuras de control y de supervisión dentro de Cotas. Por lo que se ha hablado respecto al tema, ¿usted advierte señales que permitan afirmar que en el futuro los sistemas de control y supervisión podrían mejorar en esa cooperativa? Yo creo que todos los sistemas de control, no solo en Cotas, sino en todas las instituciones, deben siempre estar mejorándose, deben constantemente ir actualizándose, mejorar los sistemas, porque nunca
se está libre de que haya gente inescrupulosa que le haga daño a las instituciones. Imagínese usted, este tema fue tan muy bien planificado, oiga, que diluían con la ayuda de contadores y auxiliares de ese departamento, diluían las cuentas, o sea, el efecto de esta estafa en más de 50 cuentas. Entonces era una barbaridad. No se hubiese dado cuenta prácticamente nadie si no fuese la ambición, que es un pecado capital, mire usted, la ambición, porque empezaron ya a sacar pues en un mes más de 2.000 televisores, 5.000 televisores en un mes, donde se notó realmente la falta de liquidez. Ya para finalizar, doctor, tras estos antecedentes, ¿cuáles podrían ser las lecciones que nos deje a todos el caso Cotas, no solamente para Santa Cruz, sino para el conjunto del país? Que nunca hay que relajar los controles, que los controles tienen que ser cada vez más estrictos. Fíjese usted, ¿cómo empieza esta tragedia? Empieza, oiga, cuando se relaja el modelo. Porque el modelo era sencillo, era muy bueno, era 1 a 1, solamente el socio podía retirar sus equipos, nadie más, o el socio, obviamente su esposa, o un familiar, un ascendiente o descendiente, nadie más. Era como un cheque, usted iba con su voucher y recogía sus equipos. Esto empieza a relajarse cuando se permite que se retiren equipos con un simple correo electrónico, y lamentablemente de un equipo se pasaron a 500 equipos, o sea, esto ya era una barbaridad. Entonces ha habido complicidad, yo creo, aquí de gente también al interior de las empresas. Muchas gracias, doctor. El abogado Otto Ritter de esa forma nos ha brindado un análisis de lo que ha ocurrido en las últimas horas respecto a este tema. Su despedida, por favor, doctor. Muchísimas gracias, agradecido de verdad por toda esta entrevista, y aunque más vale tarde que nunca, y muchas veces me toca lo mismo, mi esposa es tarijeña, ¿no? Felicitarlo a todos los trabajadores de radio y televisión, aunque sea un poquito tarde por su día que fue ayer. Sirve de todas maneras, no se preocupe. Muchas gracias.